Hola, soy Ed y hoy vamos a volver a la serie de la Trinidad. De los creadores de "es una doctrina incomprensible y el Espíritu Santo no es Dios", llega "¿es Dios tres personas a pesar de seguir siendo un solo Dios?". Hace poco se me ocurrió una manera de explicar la Trinidad. Imaginaos que aquí está Dios. Como es todopoderoso, tiene la capacidad de duplicarse. Lo puede hacer James Madrox, no lo va a poder hacer Dios. Así que supón que Dios se duplica y otra vez. Son tres personas, pero como son exactamente tres réplicas del mismo ser, se puede decir que es un solo Dios. Un solo Dios en tres personas, a la que a una se hace llamar Dios Padre, a otra Dios Hijo y a la tercera Espíritu Santo. Hasta aquí parece factible. Recordemos que para que sea exactamente el mismo Dios, las tres personas tienen que ser idénticas. Y aquí es donde entran las dificultades. Jesús dijo que el Padre era mayor que él, que el Padre sabía cosas que él no, que el Padre lo había enviado, Jesús pudo morir cuando Dios técnicamente no puede. Bueno, no parece cuadrar mucho, ¿no? No solo estamos hablando de que, de ser así, cada una de las personas de Dios estaría interpretando un papel distinto, sino que al menos Dios y Jesús no fueron exactamente iguales y por tanto no pudieron ser distintas personas del mismo Dios. Pero lo que nos interesa hoy es ver lo que dice la Biblia de las tres personas del mismo Dios. Así que, ¿son Dios tres personas? Uno de los argumentos que se suele usar para defender la Trinidad en este aspecto es el uso de la palabra Elohim. Muchos versículos como Génesis 1.1, Génesis 3.22 o Isaías 6.8 habla de Dios y usa la palabra Elohim. Lo curioso de esta palabra es que es plural, así que parece hacer referencia a la pluralidad en Dios. La palabra hebrea para Dios, Elohim, pudiera permitir la Trinidad. Pero en el hebreo antiguo existía una cosa llamada plural majestático. Esa forma de plural se refería a una sola persona y hacía referencia a majestad o excelencia. La siguiente obra de consulta dice: Elohim es uno de esos plurales de abstracción del que el hebreo y otras lenguas semíticas proporcionan muchos ejemplos, y su empleo corriente con verbos y cualificaciones en singular debería bastar para que no se reconociese en ello un vestigio de politeísmo. Es un plural de plenitud y fuerza y poder, o un plural de intensidad semítico, para recalcar enfáticamente la idea trascendental de divinidad con todo lo que ella incluye. Elohim es el creador de todas las cosas, el único Dios, Señor del universo. Donald E. Gowan dice: no hay nada en el Antiguo Testamento que sirva de base para la mayoría de las posibles explicaciones que se dan. Ni el plural majestático, ni el deliberativo, ni el de plenitud, ni una indicación de pluralidad en personas en la deidad. De manera semejante, en Jueces 16:23, cuando se hace referencia al dios falso Dagón, se utiliza una forma del título Elohim. El verbo acompañante está en singular, lo cual muestra que se hace referencia a un solo dios. En Génesis 42:30 se habla de José como el Señor y se usa una palabra que denota plural de excelencia de Egipto. Aaron Ember escribe en la siguiente obra: varios fenómenos en el universo se designan en hebreo por medio de expresiones plurales debido a que inspiraron en la mente hebrea la idea de grandeza, majestad, magnificencia y santidad. A modo de ilustración, Ember señala que al rey persa se le designa en varios pasajes del Viejo Testamento con el plural Melakim, reyes, es decir, el gran rey, y al imperio persa con el plural Mamlakot, reinos, es decir, el gran reino. Respecto a la palabra hebrea para Dios, el mismo autor declara: se han propuesto varias teorías para explicar el uso de la forma plural Elohim como designación del Dios de Israel. La menos verosímil es la opinión de los antiguos teólogos, comenzando con Peter Lombard, de que en la forma plural tenemos una referencia a la Trinidad. El hecho de que el lenguaje del Viejo Testamento ha rechazado enteramente la idea de pluralidad en Elohim, en cuanto se aplica al Dios de Israel, lo muestra especialmente el hecho de que casi invariablemente se le construye con un predicado verbal en singular y lleva un atributo adjetival en singular. Más bien, hay que explicar Elohim como un plural de intensidad, que denota grandeza y majestad, y es igual a el gran Dios. Tiene el mismo sentido que los plurales Adonim y Baalim, que se emplean con referencia a seres humanos. Por otra parte, el idioma griego no tiene plural de majestad o excelencia. Por consiguiente, en Génesis 1.1 los traductores de la Septuaginta usaron Oteos, Dios en singular, como el equivalente de Elohim. En Marcos 12:29, donde se reproduce una respuesta de Jesús en la que citó Deuteronomio 6:4, se usa igualmente el singular griego Oteos. Para que entendamos esta expresión idiomática, lo cierto es que pasa algo parecido hasta en algunos idiomas modernos. En rumano, por ejemplo, se usa la misma palabra para plural que para tratar de usted a una sola persona.
Por poner un caso, la misma palabra aveți puede significar tanto tenéis, plural, como usted tiene, singular. Aunque mucho más sencillo de entender es en el propio español. Cuando un siervo le dice a un rey, tenéis que disculpar, majestad, está usando el plural majestático. Le dice tenéis a una sola persona y nadie entendería que el rey tiene clones por ahí, sino que esa forma de hablar denota excelencia hacia el rey. Aunque no todos los plurales atribuidos a Dios tienen por qué seguir esta regla. Pensemos por ejemplo en Génesis 1:26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aquí no está diciendo que haya 3 personas en una, está diciendo que al menos había 2 personas. ¿Quién podía estar con Dios en el momento de la creación? Pues el propio Jesús, ya que la Biblia dice que todas las cosas llegaron a existir por medio de Él. Por medio de Él se hizo que existiera todo lo demás, mediante quien hizo los sistemas y que es un obrero experto. De todas formas, la pluralidad de dioses hablaría de más de uno, pero no expresamente de 3. Otro pasaje que se usa para la pluralidad de Dios es cuando Jehová parece hablar con otro personaje que también es Jehová, como en Zacarías 3:1 y 2. Sin embargo, en el versículo 2 no habla Dios mismo, sino un ángel, como lo vierten muchas traducciones. De hecho, ¿por qué se presentaría al ángel en escena en el versículo 1 si no hace nada? Por último, hay quienes argumentan que algunos pasajes bíblicos presentan a las 3 personas en alguna actividad conjunta. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y de los cielos salió una voz que dijo, tú eres mi Hijo amado, tú tienes mi aprobación. Este versículo es tremendamente flojo para apoyar la Trinidad, porque si cada vez que 3 seres que hacen una cosa en conjunto quisiera decir que son el mismo ser, entonces el planeta estaría lleno de seres múltiples. Mateo 28:19 simplemente nombra a 3 seres, pero en ningún momento dice que sean el mismo Dios. Y lo mismo pasa con 2 Corintios 13:14. Resumiendo y centrándonos exclusivamente en las menciones bíblicas de 3 personas en una, la verdad es que no hay mucho que lo respalde. Algunos plurales referidos a Dios hacen referencia al plural majestático, y en otros sencillamente había más seres como Jesús. En Zacarías 3:2, Dios no habla de sí mismo en tercera persona, sino que el que habla es su ángel. Por último, las menciones a Dios, Jesús y el Espíritu Santo en un mismo versículo o contexto no nos dicen que los 3 sean el mismo Dios, de la misma manera que cuando se menciona a Pablo, Silas y Bernabé, no se está refiriendo a que los 3 sean la misma persona. Así que ya tenemos 3 argumentos que muestran lo que la Biblia no dice. La Trinidad es una enseñanza no solo incomprensible, sino lógicamente incoherente. Vimos también cómo el Espíritu Santo no es parte de ninguna Trinidad, de hecho, ni siquiera es una persona. Y hoy hemos visto que no hay ninguna mención expresa a que Dios esté formado por 3 personas. Pero nos queda lo más importante que veremos en la siguiente entrega. ¿Jesús es Dios? Suscribíos si no lo estáis y aprovecho para agradecer a Invitación al Cristianismo y Jonathan Steven por su apoyo en Patreon. Si habéis llegado hasta aquí, os tengo que comentar malas noticias. Por ahora tengo que posponer los directos en Twitch por motivos personales, ya que ahora mismo tengo menos tiempo que cuando empecé hace un par de meses. Pero es probable que dentro de unos meses vuelva con los streams, así que estad atentos que cuando vuelva lo anunciaré. Gracias de todas formas a los que habéis estado apoyándome. Así que nos vemos para la semana en podcast y el próximo miércoles en un nuevo vídeo.